En valle de sombra y de muerte he atravesado, Señor. Tu mano no me ha abandonado. Es porque tú eres mi Dios. Sé que no todo lo entiendo, pero conmigo estás. Eres mi fe y esperanza. En ti quiero yo descansar. Te adoraré, te adoraré. No me has dejado, en ti he confiado. Te adoraré, te adoraré. No me has dejado, en ti he confiado. Solo en ti, amado. En valle de sombra y de muerte he atravesado, Señor. Tu mano no me ha abandonado. Es porque tú eres mi Dios. Sé que no todo lo entiendo, pero conmigo estás. Eres mi fe y esperanza. En ti quiero yo descansar. Te adoraré, te adoraré. No me has dejado, en ti he confiado. Te adoraré, te adoraré. No me has dejado, en ti he confiado. No me detendré, en ti me sostendré. Oh, de tu mano estaré. Tú me levantarás. Oh, no me detendré, en ti me sostendré. Oh, de tu mano estaré. Tú me levantarás. Adoraré, te adoraré. No me has dejado, en ti he confiado. Te adoraré, te adoraré. No me has dejado, en ti he confiado. En ti confío. Buen día, queridos amigos, oyentes, hermanos en la fe. Terminamos
Hoy ya estamos cerrando esta semana de reflexionar en la fidelidad de Dios y quisiera este día en especial poder empezar con un texto que proviene de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Hacia adelante dice el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Este es un texto maravilloso para terminar esta semana y llevarnos a meditar en su contenido, toda nuestra vida en realidad, no solamente hoy. Pues dice este texto que nuestro Señor Jesucristo de manera intencional nos dejó ejemplo para que sigamos su ejemplo. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, significa eso. Y luego el apóstol Pedro escribe una pequeña lista del estilo de vida de Jesús. Dice que no practicó pecado, que siempre habló la verdad, que nunca maldijo a los que lo maldecían, ni cuando le causaban daño los amenazaba, y terminó muriendo sobre una cruz cargando todos nuestros pecados para beneficiarnos con la justicia de Dios y su sanidad. ¿Por qué hizo esto Jesús? Pues por obediencia al Padre puso de manifiesta una vida muy fiel a los propósitos divinos y nunca dejó que nada ni nadie lo desviara de su fidelidad a su Padre. Para que nosotros podamos imitarlo en ello y podamos ser fieles a Dios como lo fue Él. Lo que Dios es se refleja en la vida de Jesús y debería reflejarse en la vida de todo cristiano. Los cristianos estamos llamados, por eso, ni más ni menos que a imitar a Dios, así tal cual dijo el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Efesios. Ya cerrando la carta en el capítulo 5, versículo 1, él dijo sencillamente: sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. Qué gran llamado, qué llamado de altura, qué estilo de vida al cual hemos sido llamados los cristianos. Y si vamos a seguir a Cristo como discípulos suyos, estamos llamados a ser fieles. Aquí no hay alternativas. Si estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo y tomamos esa decisión, estamos llamados a una vida de fidelidad. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, sed fuertes. Una persona fiel es aquella en la cual Dios puede confiar y en cuyo corazón puede plantar sus leyes y mandamientos, y es una persona que obedece cuidadosamente en todas las cosas a Dios. Una persona fiel es inquebrantable, no vacila, está decidida a agradarle a Dios, a tener una vida que agrade a Dios. Dice el salmista en este famoso salmo, el más largo de toda la Biblia, el Salmo 119, versículo 30, dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Qué gran decisión del salmista. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, o he puesto tu palabra, he puesto tus estatutos, tus mandamientos delante de mí, está diciendo el salmista. Qué gran decisión por eso. Claramente estas cosas van de la mano. El que es fiel entonces sigue sus juicios. Sigue la palabra del Señor, el que es fiel. Estas leyes y mandamientos son todo lo que leemos en la Biblia y lo que entendemos que Dios obra en nuestro corazón. Es la obra de Dios en nuestro corazón. A estas cosas debemos serles fieles en obedecerlas. El que anda en el camino de la fidelidad también anda en el camino de la obediencia. Y ese camino de obediencia es en todo sentido. Obedeciendo cada mandamiento de Dios que vamos descubriendo en su palabra,
y guardándolo en el corazón. Siempre, siempre, sin excepción, incluso cuando hay dificultades en nuestra vida, incluso cuando los sentimientos no nos acompañan o no coinciden con lo que Dios nos está mandando. Aquí lo más importante es ser fiel a Dios. Toda la semana hemos escuchado acerca de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Cristo en favor de nosotros. Pues estamos terminando la semana, no solamente rememorando esa fidelidad, sino si Él es fiel para con nosotros, nosotros debemos ser fiel para con Él. Él espera esa respuesta de nosotros. Lo más importante, una vez más, es ser fiel. Aunque tengamos que renunciar a nuestra propia voluntad, debemos ser fieles. Aunque nos parezca que es algo injusto lo que nos está pasando, debemos ser fieles. Debemos permanecer siempre fieles. Cuesta ser fiel, por supuesto que cuesta, pero piense en lo valioso que es ser fiel como Dios y para Dios. Cuesta ser fiel, pero piense en lo valioso que es para tu familia, para tu trabajo, para tu iglesia, para tu sociedad. Piénsalo. Cuesta ser fiel, pero vale la pena. Ya hemos visto a lo largo de esta semana que Dios mismo es un maestro en ser fiel, porque Él cumple sus promesas y mantiene firme su palabra en todo momento. Eso es ser fiel. Si nosotros decidimos tener ese mismo sentir, lo más probable es que cosechemos más bendiciones de Dios. De esto puede estar completamente usted seguro o segura. Primeramente, aquí en la tierra verás el fruto de tu fidelidad y después en los cielos. Esto claramente lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando el apóstol Pedro le hizo una aseveración al Señor Jesucristo, pero había una pregunta inmersa en esa aseveración. Allí en Lucas capítulo 18, versículo 28, Pedro le dijo a Jesús: «He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». En esta afirmación de Pedro había entre líneas, como dije, una pregunta para Jesús, y la pregunta era la siguiente: nosotros hemos dejado nuestras posesiones por seguirte, le dijeron a Jesús. ¿Qué recibiremos a cambio? Esa era la pregunta. Entonces el Señor entendió perfectamente lo que Pedro estaba intentando decirle y le respondió con estas palabras, registradas ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 29 y 30. Jesús respondió y le dijo: «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». Entonces, por esta razón, mis queridos oyentes, debemos preguntarnos, esta es la pregunta en realidad con la que queremos cerrar este ciclo de reflexiones de esta semana. Pregúntese, ¿soy lo suficientemente fiel para con Dios? ¿Soy suficientemente fiel para Él y su palabra? Esta pregunta me hizo reflexionar a mí mismo e inmediatamente yo reaccioné a la pregunta. Y esto provocó que elevara una oración a Dios en silencio y le pidiera al Señor que me guarde en su voluntad el resto de mi vida, que siempre esté listo para renunciar a mi propia voluntad y que sea fiel en obedecer todo lo que Dios me mande, que sea diligente en todo lo que hago, en las pequeñas y en las grandes cosas. Oré para que tanto en mi mente y en mis actos pudiera serle fiel siempre al Señor. Oré para que su palabra cada día me halle totalmente dispuesto para recibirla con amor y obediencia. Oré para que como aquellas vírgenes esperaron a su Señor fielmente, habiéndose aprovisionado de aceite en sus lámparas, así esté mi vida aprovisionada con el aceite de la santa unción y esperándole fielmente cuando Él vuelva por segunda vez. ¿Quién sabe cuánta vida me ha sido destinada? ¿Quién sabe cuánta vida le ha dado Dios a usted? Por eso, particularmente debo aprovechar cada oportunidad para prepararme para el cielo. Así es como quiero vivir mi vida, de manera fiel. Y espero que también sea su deseo. Hoy día mismo puedes dar tu primer paso en el camino de la fidelidad si has descubierto que
te ha costado ser fiel a Dios, y no solamente a Dios, sino a los tuyos, y nunca más mirar hacia atrás. Hoy puede ser tu primer día. Depende de una decisión que tomes, que cómo lo haces no es complicado. No es complicado, solo debes entregar toda tu vida a Cristo y recibirle como tu Señor y Salvador. A través de una sencilla oración. ¿Deseas hacerla? Sí, ahora, ¿deseas hacerla? Muy bien, entonces allí donde estás, donde quiera que estés, donde quiera Dios que te haya hallado esta palabra del Señor, cerca o lejos, dentro de este país o fuera de este país, no importa dónde estés. Si puedes arrodillarte, hazlo, porque es una posición que nos lleva a un estado de humillación interior. Y en ese estado de humillación, haz que este momento sea un momento solemne para ti, pues hablarás con el Dios de toda la creación. Dile así en sencillas palabras, dile así conmigo. Dile: Señor y Dios, me arrepiento de la vida infiel y llena de pecados que he vivido hasta el día de hoy. Te suplico me perdones en mérito, no de mis obras, sino en mérito a las obras de Cristo Jesús, quien llevó mis pecados sobre la cruz. Obra que yo creo que Cristo es el Salvador del mundo y que es Dios único y verdadero, el único con el poder para perdonar pecados y salvar nuestras almas. Por eso le entrego mi vida para que sea el Señor, para que su voluntad sea hecha en mi vida. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia por mí. Gracias por recibirme y perdonarme y ser justificado por la sangre de tu Hijo Jesucristo y declarado hoy un hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta oración te ha abierto la puerta de los cielos. Créele a Dios, así ha sido. Dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Qué tienes que hacer ahora? Solo empezar a vivir para Él. Toma una Biblia, empieza a leer los evangelios, empieza a enterarte de lo que tu Salvador hizo por ti. Maravíllate con su perfecta obra para salvación tuya. Conéctate con una iglesia donde prediquen la palabra del Señor y empieza a vivir esta nueva vida para Dios, según y conforme a su voluntad. Dios te guíe y Dios te ampara a partir de hoy. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso
pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese